El rayo verde, capítulo 11. Oliver Sinclair. Oliver Sinclair era un guapo mozo, empleando la frase antiguamente usada en Escocia para referirse a los jóvenes valientes, listos y honrados. Pero si aquella expresión le era aplicable desde el punto de vista moral, no lo era menos desde el punto de vista físico. Último vástago de una respetable familia de Edimburgo, aquel joven ateniense de la Atenas del Norte era hijo de un antiguo consejero de la capital del Midlothian, huérfano de padre y madre, criado y educado por su tío, uno de los 4 bails de la administración municipal. Hizo sus estudios en la universidad, y no sin provecho. Más tarde, cuando tuvo 20 años, y viéndose dueño de una modesta fortuna que le permitía vivir con independencia, recorrió los principales estados de Europa, India y América, y la célebre revista de Edimburgo publicó en varias ocasiones sus apuntes de viaje. Pintor distinguido, que podía vender sus obras a elevados precios, poeta a ratos, ¿quién no lo es a esa edad en que todo sonríe? Artista por naturaleza y dotado de ardiente corazón, había nacido para agradar y agradaba sin ser empalagoso ni fatuo. En la capital de la antigua Caledonia es facilísimo casarse. Allí los sexos están en relación muy desproporcionada y el débil excede en mucho al fuerte. Un hombre joven, instruido, amable, elegante y apuesto no encuentra dificultad para unirse a alguna rica heredera. Y sin embargo, Oliver Sinclair, a los 26 años, no sentía la necesidad de vivir acompañado. ¿Acaso le parecía el camino de la vida demasiado estrecho para marchar por él del brazo? No, pero lo probable es que le gustase más ir solo y tomar las veredas de travesía, corriendo a su antojo y realizando sus aspiraciones como artista y como viajero. Oliver Sinclair era capaz de inspirar un sentimiento más vivo que el de la simpatía a cualquier joven y rubia hija de Escocia. Su estatura aventajada, su noble aspecto, su rostro franco, de varoniles contornos y ojos dulces, la gracia de sus movimientos, la distinción de sus maneras, su palabra fácil e insinuante, su mirada, su sonrisa, todo esto formaba un conjunto en extremo agradable, que si bien daba origen a las lisonjeras apreciaciones del clan femenino de la Auld Keiki, no desagradaba a sus compañeros de juventud, a sus condiscípulos de la universidad. Era, según la expresiva frase gaélica, de los que jamás vuelven la espalda a un amigo ni a un enemigo. Sin embargo, aquel día y en el momento del ataque volvía la espalda a Miss Campbell. Bien es verdad que ésta no era enemiga ni amiga suya, y en la actitud en que estaba no pudo ver la bola tan rudamente lanzada a impulsos del mazo de la joven que produjo el efecto de una bomba en el cuadro y la caída de todos sus avíos de pintor. Con una sola mirada, Miss Campbell reconoció a su héroe del Covering Berkhan.
pero el héroe no reconoció a la joven pasajera del Glengarry. Durante la travesía de la isla Escarba a Oban apenas la vio sobre cubierta. Si él hubiera tenido noticia de la participación personal que había tenido en su salvamento, indudablemente le habría manifestado su gratitud, aun cuando no fuese más que por cortesía, pero lo ignoraba y acaso lo ignoraría siempre. En efecto, aquella misma tarde Miss Campbell prohibía, esta es la palabra, prohibía tanto a sus tíos como a la señora Bess y a Partridge que aludiesen delante de aquel joven a lo que ocurrió a bordo del Glengarry antes de acudir en auxilio de la lancha. Después del accidente de la bola, los hermanos Melville se habían unido a su sobrina más confusos que ella y empezaban a presentar sus excusas personales al joven pintor, cuando éste les interrumpió diciendo: «Señorita, señores, les ruego, créanme que eso no merece la pena». «Caballero», repuso el hermano Sip, insistiendo, «no, estamos verdaderamente afligidos». «Si la desgracia fuera irreparable, como es de temer», añadió el hermano Sam. «Es un accidente, no es una desgracia», contestó el joven sonriendo. «Ese cuadro es un mamarracho al que ha hecho justicia su bola vengadora». Oliver Sinclair decía esto con tanta franqueza que los hermanos Melville le hubieran alargado la mano sin más ceremonia, pero creyeron que cuando menos debían presentarse recíprocamente como es práctica entre caballeros. «El señor Samuel Melville», dijo el uno. «El señor Sebastián Melville», dijo el otro. «Y su sobrina Miss Campbell», añadió Helena, que no pensaba faltar a las conveniencias presentándose a sí misma. El joven comprendió que se le invitaba a manifestar su nombre, apellido y calidad. «Miss Campbell, señores Melville», dijo en tono serio, «podría responderles que me llamo Foote, como uno de los piquetes de vuestro croquet, puesto que me ha tocado la bola, pero soy sencillamente Oliver Sinclair». «Señor Sinclair», replicó Miss Campbell, que no sabía cómo admitir aquella respuesta, «tenga la bondad de dispensarme». «Y a nosotros también», añadieron los hermanos Melville. «Miss Campbell», insistió Oliver Sinclair, «le repito que eso no vale la pena. Yo trataba de copiar un efecto de olas estrellándose contra las rocas y es probable que su bola, como la esponja de cierto pintor antiguo, pasada por el cuadro, haya conseguido lo que mis pinceles no hubieran logrado jamás». Todo esto fue dicho con tanta amabilidad que Miss Campbell y los hermanos Melville no pudieron evitar el sonreír. En cuanto al lienzo que Oliver Sinclair recogió, estaba inservible y tenía que empezar de nuevo. Es importante hacer notar que Aristóbulus Ursiclos no había tomado parte en aquel cambio de corteses excusas. En cuanto terminó la partida, el joven sabio se retiró a su fonda un tanto humillado por no haber podido poner de acuerdo sus conocimientos teóricos con sus aptitudes prácticas, y durante 3 o 4 días estaría ausente, porque se marchaba a la isla Luing, una de las pequeñas Hébridas, situada al sur de la isla, Seil. Cayos ricos pizarrales quería estudiar bajo el punto de vista geológico.
Así pues, no interrumpió la conversación dando explicaciones sobre las trayectorias u otros detalles relacionados con el accidente. Oliver Sinclair supo que no era enteramente desconocido para los huéspedes del Caledonian Hotel y conoció algunos incidentes de la travesía. «¿Es decir que ustedes estaban a bordo del Glengarry?», exclamó, «cuando me pescó con tanta oportunidad». «Sí, señor Sinclair». «Y nos asustó mucho», añadió el hermano Sip, «cuando vimos casualmente su lancha perdida en los remolinos del Corryvreckan». «Casualidad providencial», dijo el hermano Sam, «y es probable que sin la intervención de...». Miss Campbell le hizo comprender con una seña que no quería ser presentada como libertadora y que no aceptaba de ningún modo la denominación de Nuestra Señora de los Náufragos. «Pero, señor Sinclair», repuso el hermano Sam, «¿por qué se aventuró en aquellas corrientes el viejo marino que le acompañaba? ¿Y que debía conocer el peligro, puesto que es del país?», dijo el hermano Sip. «No se le debe censurar, señor Melville», respondió Oliver Sinclair. «La imprudencia fue mía solamente, y hubo un momento en que creí que iba a hacerme culpable de la muerte de aquel hombre, pero había colores tan singulares en la superficie de aquellos remolinos que la mar parecía una inmensa blonda arrojada sobre un fondo de seda azul. Sin preocuparme de nada, me dirigí en busca de algunos nuevos matices en medio de aquella espuma impregnada de luz, y quise ir adelante. El pescador conocía el peligro y me hacía observaciones. Me aconsejó que nos dirigiéramos a la isla Jura, pero yo no le escuché hasta que nuestra embarcación fue cogida por una corriente y arrastrada hacia la olla. Tratamos de sustraernos a la tracción. Un golpe de mar derribó a mi compañero, que no pudo acudir en mi auxilio, y sin la llegada del Glengarry, sin la abnegación de su capitán, sin la filantropía de sus pasajeros, mi marino y yo hubiéramos pasado al estado legendario, registrándose nuestros nombres en el catálogo necrológico del Corryvreckan. Miss Campbell escuchaba sin decir una palabra, levantando sus hermosos ojos hacia el joven, que no trataba de molestarla con sus miradas. Cuando habló de su caza, o por mejor decir, de su pesca, de tonos de color marítimos, no pudo menos de sonreírse. Por ventura no iba ella en busca de una aventura semejante, aunque no tan peligrosa, la caza de matices celestes, la caza del rayo verde. Los hermanos Melville no dejaron de notar la coincidencia hablando del motivo que les había conducido a Oban, es decir, de la observación de un fenómeno físico cuya naturaleza dieron a conocer al joven pintor. «¡El rayo verde!», exclamó Oliver Sinclair. «¿Lo ha visto ya, señor?», preguntó vivamente la joven. «¿Lo ha visto ya?». «No, Miss Campbell», respondió Oliver Sinclair. «Ignoraba que pudiera verse un rayo de ese color. Pero quiero verlo. No desaparecerá el sol detrás del horizonte sin que me tenga por testigo de su ocaso. Por San Dunstan, juro que no volveré a pintar sino con el verde de su último rayo». Era difícil saber si Oliver Sinclair hablaba con cierta ironía o si se dejaba arrastrar por su entusiasmo artístico. Sin embargo, cierto presentimiento reveló a Miss Campbell que no se burlaba. «Señor Sinclair», dijo, «el rayo verde no es propiedad mía. Luce para todo el mundo y no pierde nada de su valor mostrándose a varios curiosos a la vez. Si quiere, podemos intentar observarlo juntos». «Con mucho gusto, Miss Campbell»,
Pero hay que tener un poco de paciencia. Se tendrá. Y no abrigar temor de dañarse la vista, dijo el hermano Sam. Bien merece el Rayo Verde que se arriesgue eso por él, replicó Oliver Sinclair. Y les prometo que no me marcharé de Oban sin haberlo visto. Ya hemos ido un día a la isla Sail, dijo Miss Campbell, para observar ese fenómeno, pero una nubecilla se interpuso precisamente en el momento de ocultarse el sol. ¡Qué fatalidad! Una verdadera fatalidad, señor Sinclair, porque después no hemos visto limpio el cielo ni un solo día. Pronto lo veremos, Miss Campbell. No ha concluido el verano y antes de que llegue el otoño verá cómo el sol nos da la limosna de un rayo verde. Sí, hemos de decir la verdad, señor Sinclair, replicó Miss Campbell. Lo hubiéramos visto en la tarde del 2 de agosto, en el horizonte del paso de Corryrekan, si nuestra atención no hubiera estado fija en cierto salvamento. ¿Cómo, Miss Campbell?, exclamó Oliver Sinclair. ¿Habré sido yo la causa de que no hayan visto lo que deseaban? Es decir, que mi imprudencia les ha costado el rayo verde. En ese caso yo soy quien debe pedirles 1000 perdones y no puedo prescindir de manifestarles el sentimiento que me produce mi inoportuna intervención. No volverá a suceder. Hablando de diferentes cosas, tomaron el camino del Caledonian Hotel, en el cual también se alojaba Oliver Sinclair desde la noche anterior en que regresó de una excursión de las cercanías de Dalmally. Aquel joven, cuya franqueza y cuyo carácter comunicativo no desagradaban ni mucho menos a los dos hermanos, habló de Edimburgo y de su tío el Bill Patrick Oldimer, y con este motivo supo que los hermanos Melville habían mantenido durante algunos años relaciones amistosas con el Bill Oldimer, suspendidas por la separación. Resultaba, pues, que Oliver no era un desconocido y fue invitado para reanudar con los Melville los lazos que habían unido a sus familias, y como no tenían razón alguna para plantar su tienda en otro sitio que no fuera Oban, se declaró más resuelto que nunca a permanecer allí a fin de tomar parte en las investigaciones del famoso rayo. Durante los siguientes días, Miss Campbell, los hermanos Melville y él se encontraron con frecuencia en las playas de Oban. Todos estaban al tanto por si las condiciones atmosféricas cambiaban. Continuamente consultaban el barómetro, que parecía mostrar cierta tendencia a subir. Y en efecto, así fue, pues el 14 de agosto por la mañana marcó 30 pulgadas y 7 décimas. Con qué satisfacción llevó Oliver Sinclair a Miss Campbell la nueva noticia. Un cielo puro como el ojo de una Madonna. Un azul que iba degradando poco a poco sus matices desde el índigo hasta el ultramar. Ni un vapor de naturaleza hidrométrica en el espacio. La perspectiva de una tarde espléndida y de una puesta de sol capaz de maravillar a los astrónomos de un observatorio. Si hoy no vemos nuestro rayo, dijo Oliver Sinclair, será porque estamos ciegos. Mis queridos tíos, repuso Miss Campbell, ya lo sabéis, lo veremos esta tarde. Se convino en ir a la isla Sail antes de comer. A las 5 partieron. La carreta volaba por el pintoresco camino de Glasham, llevando a Miss Campbell radiosa, a Oliver Sinclair radiante
y a los hermanos Melville, que participaban de esta refulgencia y de aquella irradiación. Parecía que llevaban el sol con ellos en un asiento del carruaje y que los 4 caballos de rápido tiro eran los hipógrifos del carro de Apolo, dios del día. Cuando los observadores, entusiasmados de antemano, llegaron a la isla de Seil, vieron delante de ellos un horizonte cuyas líneas no estaban alteradas por ningún obstáculo, y eligieron el punto de observación en la extremidad de un angosto cabo que separaba 2 ensenadas del litoral y avanza mar adentro más de 1 milla. La vista abarcaba sin ninguna dificultad un cuadrante de horizonte hacia el oeste. Por fin observaremos ese rayo caprichoso que de tal manera se hace desear, dijo Oliver Sinclair. Ya lo creo, repuso el hermano Sam. Estoy seguro, añadió el hermano Shipp. Así lo espero, respondió Miss Campbell, mirando al mar desierto y al cielo límpido. En verdad, todo hacía prever que, al ponerse el sol, se mostraría el fenómeno en todo su esplendor. El astro radiante descendía siguiendo una línea oblicua y no se levantaba sino muy pocos grados por encima del horizonte. Su rojo disco teñía de un color uniforme el último término del cielo, trazando un surco deslumbrador sobre las dormidas aguas de la lejanía. Mudos todos, esperando la aparición y un tanto conmovidos por el hermoso término de un día magnífico, observaban al sol que se hundía poco a poco, semejante a un enorme bólido. De pronto Miss Campbell lanzó un grito involuntario, al cual siguieron ansiosas exclamaciones que no lograron reprimir los hermanos Melville ni Oliver Sinclair. Por detrás del islote de Easdale, situado al pie de Seil, salía una lancha que avanzaba con lentitud hacia el oeste. Su vela, extendida como una pantalla, dominaba la línea del horizonte. ¿Iría a ocultar el sol en el momento de apagar su brillo en las olas? Era cuestión de segundos. Apenas había tiempo para retroceder o inclinarse a un lado a fin de encontrarse frente al punto de contacto. La angostura del cabo no permitía que se apartaran según un ángulo suficiente para buscar el eje del sol. Miss Campbell, desesperada por aquel contratiempo, corría sin cesar de un lado para otro. Oliver Sinclair hacía grandes señas a los de la lancha, gritándoles que amainasen la vela. Vanos esfuerzos. Ni le veían ni podían oírle. La barca, empujada por una ligera brisa, continuaba su rumbo al oeste con el impulso recibido. En el instante mismo en que el borde superior del disco solar iba a desaparecer, la vela pasó por delante de él, ocultándolo detrás de su opaco trapecio. ¡Qué decepción! Aquella vez brotó el rayo verde al pie de un horizonte sin brumas, pero había tropezado con la vela antes de llegar al promontorio en que tantas miradas le esperaban. Miss Campbell, Oliver Sinclair y los hermanos Melville, completamente descorazonados, se quedaron en sus sitios sin saber qué decir, olvidando que debían marcharse y maldiciendo a la embarcación y a los que la tripulaban. Mientras tanto, la lancha atracó en un pequeño fondeadero de la isla Seil al pie del promontorio. Un pasajero desembarcó de ella, dejando a bordo a los 2 marineros que le habían conducido desde la isla Luing y subiendo por las rocas para llegar a la parte más alta del cabo.
Aquel ser inoportuno debió de conocer al grupo de los observadores situados en la llanada, pues le saludó con un ademán que revelaba mucha familiaridad. «Señor Ursiclos», exclamó Miss Campbell. Era él», dijeron los dos hermanos. «¿Quién será este señor?», se preguntó Oliver Sinclair. En efecto, era el mismo Aristóbulos Ursiclos que regresaba de una expedición científica a la isla Luing. Se podrá imaginar cómo fue recibido por aquellos a quienes acababa de impedir la realización de su más ardiente deseo. El hermano Sam y el hermano Sid, olvidándose de todas las conveniencias sociales, no se ocuparon de presentar mutuamente a Oliver Sinclair y Aristóbulos Ursiclos. Al notar el disgusto de Elena, bajaron los ojos para no ver al pretendiente de su elección. Miss Campbell, con sus pequeñas manos cerradas, los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos chispeantes, le miraba sin decir una palabra. Por fin no pudo contenerse más y le dijo: «Señor Ursiclos, qué bien hubiera hecho en no llegar tan a punto para cometer una imprudencia». Capítulo 12. Nuevos proyectos. Al regreso a Oban se realizó en condiciones menos agradables que la ida a la isla de Seil. Los expedicionarios creyeron que marchaban a una conquista y volvían derrotados. Si algo podía atenuar la decepción experimentada por Miss Campbell, era que Aristóbulos Ursiclos había sido la causa. La joven tenía con esto el derecho de recriminar a aquel gran culpable y de llenarle de maldiciones. No quedó por ella. Los hermanos Melville no intentaron salir en su defensa y además, ¿cómo iban a disculpar a un mentecato cuya embarcación llegó en el instante oportuno para ocultar el horizonte cuando el sol lanzaba su último destello luminoso? Imprudencias como esta no tienen jamás perdón. Aristóbulos Ursiclos, después de su inoportuna visita y de permitirse algunas chanzas acerca del rayo verde, volvió a embarcarse en su lancha para ir a Oban, con lo cual obró muy acertadamente, pues es probable que no se le hubiera ofrecido un asiento en la carreta ni siquiera en el pescante trasero. Ya iban 2 veces que la puesta de sol se había realizado de un modo favorable para observar el fenómeno y 2 veces en las cuales los lindos ojos de Miss Campbell se habían expuesto inútilmente a las rutilantes caricias del astro que la dejaban deslumbrada durante algunas horas. Primero el salvamento de Oliver Sinclair, luego el paso de Aristóbulos Ursiclos, habían hecho desperdiciar 2 ocasiones que acaso no volvieran a presentarse en mucho tiempo. Cierto es que en ambos casos no concurrieron las mismas circunstancias y todas cuantas disculpas otorgaba a uno se convertían en censura para el otro. ¿Quién se hubiera atrevido a acusarla por su parcialidad? Al día siguiente, Oliver Sinclair se paseaba muy pensativo por la playa de Oban. ¿Quién sería aquel señor Aristóbulos Ursiclos? ¿Algún pariente de Miss Campbell y de los hermanos Melville? ¿O nada más que un conocido? ¿Acaso fuera un amigo a juzgar por la manera con que le había reprendido Miss Campbell? Pero, ¿qué le importaba a él? Si quería saber algo, no tenía más que preguntar al hermano Sam o al hermano Sid. Y he aquí precisamente lo que se propuso no hacer y lo que en efecto no hizo. Sin embargo, no le faltaron ocasiones. Oliver Sinclair encontraba todos los días ya a los hermanos Melville
paseando juntos. Nadie podía jactarse de haber visto al uno sin el otro. Ya acompañando a su sobrina a la orilla del mar, cuando esto sucedía, hablaban de mil cosas y sobre todo del tiempo, lo que en aquella ocasión no podía tomarse como un recurso para proseguir una conversación. ¿Volvería a presentarse alguna de aquellas tardes apacibles tan deseadas para ir a la isla de Seil? Había sobrados motivos para dudarlo. Después de las dos bonanzas del 2 y del 14 de agosto, no se veía más que un cielo plomizo, nubes tempestuosas, horizontes surcados por relámpagos de color, brumas crepusculares, en fin, todo cuanto podía desesperar a un alumno de astronomía pegado al objetivo de su anteojo y revisando un rincón del mapa celeste. El joven pintor estaba ya tan enamorado del rayo verde como Miss Campbell. Participaba de su insaciable afán por contemplarlo, corría con ella por los campos del espacio y lo perseguía con igual ardor, por no decir con la misma impaciencia que su hermosa compañera. ¡Ah! Este no era un Aristóbulo Ursiclos, con la cabeza perdida entre las nubes de la alta ciencia y lleno de desdén hacia un sencillo fenómeno de óptica. Ambos se comprendían y anhelaban contarse en el número de seres privilegiados a quienes el rayo verde honraría con su aparición. «Lo veremos, Miss Campbell», repetía Oliver Sinclair. «Lo veremos aun cuando tenga que ir yo mismo a producirlo. La primera vez no lo había visto por culpa mía, y soy tan acreedor a sus censuras como ese señor Ursiclos, pariente suyo». «No, mi prometido, según parece», respondió Miss Campbell. Aquel día, separándose apresuradamente para reunirse con sus tíos, que iban delante ofreciéndose abundantes tomas de rapé. ¿Su prometido? El efecto que en Oliver Sinclair causó aquella respuesta, y sobre todo el tono en que se la dio Miss Campbell, fue singular. ¿Y por qué no podría ser su prometido aquel joven pedante? Esta suposición explicaba su presencia en Oban, de su torpeza al interponerse entre el sol poniente y Miss Campbell no se deducía. ¿Qué era lo que no se deducía? Muy apurado se hubiera visto Oliver para decirlo. Al cabo de 2 días de ausencia se presentó Aristóbulos Ursiclos. Oliver Sinclair le vio algunas veces acompañado de los hermanos Melville, que no hubieran podido guardarle rencor. Indudablemente se hallaban en la mejor armonía. El joven sabio y el artista joven se encontraron en varias ocasiones en la playa y en el Caledonian Hotel. Los dos tíos creyeron que debían presentarles uno a otro. El señor Aristóbulos Ursiclos de Dumfries, el señor Oliver Sinclair de Edimburgo. Cada uno de los presentados hizo un ligero saludo, nada más que una inclinación de cabeza, en cuyo movimiento el cuerpo no tomó parte alguna. Evidentemente jamás serían simpáticos aquellos dos caracteres. El uno recorría el cielo para descolgar de él las estrellas, el otro para calcular sus elementos. El uno, artista, no pretendía colocarse sobre el pedestal del arte. El otro, sabio, convertía a la ciencia en pedestal, tomando en él toda clase de actitudes. Miss Campbell estaba enojada con Aristóbulos Ursiclos. Cuando se acercaba a ella, parecía que no notaba su presencia, y si pasaba por delante, volvía la cabeza hacia otro lado. Los hermanos Melville procuraban dulcificar tales desaires,
y en su opinión todo se arreglaría, especialmente cuando se presentara el caprichoso rayo. Aristóbulo Ursiclos observaba entre tanto a Oliver Sinclair por encima de sus gafas. Maniobra peculiar de todos los miopes que quieren ver con disimulo, y lo que veía, las atenciones del joven con Miss Campbell y la afectuosa acogida que ésta le dispensaba, no eran para agradarle ciertamente, pero tomó la determinación de guardar reserva. En aquel cielo inseguro, observando aquel barómetro cuya movible aguja no acababa de fijarse, todos comprendían que se les consumía la paciencia, con la esperanza de encontrar un horizonte despejado, aunque no fuera más que por algunos minutos durante la puesta de sol. Hicieron 2 o 3 excursiones a la isla Seil, a las cuales no creyó oportuno acudir Aristóbulo Ursiclos. Trabajo inútil. Llegó el 23 de agosto sin que el fenómeno se dignase aparecer. Tantas decepciones convirtieron aquel capricho en una idea fija que no dejaba lugar a otra alguna. Era un martirio. Soñaban de día y de noche hasta el extremo de degenerar en verdadera monomanía. En aquella tensión del espíritu, los colores se transformaban en un solo color. El cielo azul era verde, los caminos verdes, las playas verdes, las rocas verdes, el agua y el vino verdes, como el ajenjo. Los hermanos Melville se figuraban estar vestidos de verde y creían que eran 2 grandes papagayos que tomaban rapé verde en una caja verde. Era la locura de lo verde. Todos estaban atacados de una especie de daltonismo y los oculistas hubieran podido obtener de ellos curiosos datos para publicar interesantes memorias de oftalmología. Aquel estado no podía prolongarse por mucho tiempo. Afortunadamente, Oliver Sinclair concibió un proyecto. Miss Campbell, dijo un día, señores Melville, me parece que nos encontramos muy mal situados en Oban para observar el fenómeno. ¿Y quién tiene la culpa?, respondió Miss Campbell, dirigiendo una severa mirada a los 2 culpables que bajaron la cabeza. Aquí no hay horizonte de mar, añadió el joven pintor, y como no lo hay, tenemos que imponernos la obligación de ir a buscar uno a la isla Seil, corriendo el peligro de no estar allí en el momento preciso. Es evidente, repuso Miss Campbell. No sé por qué han escogido mis tíos un sitio tan horrible para observar el rayo verde. Querida Elena, contestó el hermano Sam, sin saber qué decir. ¿Habíamos pensado? Sí, pensado. Lo mismo, añadió el hermano Sid, acudiendo en su auxilio. Que el sol no se negaría a ocultarse todas las tardes detrás del horizonte de Oban. ¿Cómo Oban está situado a la orilla del mar? Pues habéis pensado mal, mis queridos tíos, dijo Miss Campbell. Muy mal, porque no se oculta. En efecto, respondió el hermano Sam, esas malhadadas islas que nos privan de ver la lontananza. Supongo que no tendréis intención de hacerlas volar por medio de una mina, preguntó Miss Campbell. Si fuera posible, ya estaría hecho, dijo el hermano Sip con tono decidido. Tampoco podemos acampar en la isla Seil, observó el hermano Sam. ¿Por qué no? Querida Elena, si así lo quieres, así lo quiero. Vamos pues, respondieron el hermano Sam y el hermano Sip con acento de resignación. Aquellos 2 seres tan dóciles se manifestaron dispuestos a salir inmediatamente de Oban. Oliver Sinclair intervino. Miss Campbell, dijo, si me lo permite
Perdón. Le aconsejaría algo mejor que la instalación en la isla Sail. Hable, señor Sinclair. Y si su proyecto es preferible, creo que mis tíos no se opondrán a ejecutarlo. Los hermanos Melville se inclinaron con un movimiento de autómatas tan idéntico que acaso nunca se parecieron tanto como entonces. La isla Sail, repuso Oliver Sinclair, no reúne condiciones para habitar en ella ni siquiera un corto número de días, ni si quiere ejercitar su paciencia, Miss Campbell, al menos que no sea en detrimento de su bienestar. Además, he observado que en Sail la vista de mar es muy limitada por la configuración de las costas. Si desgraciadamente tuviéramos que permanecer allí más tiempo del que pensamos, si nuestra estancia se prolongase durante algunas semanas, podría suceder que el sol, el cual retrocede ahora hacia el oeste, acabara por ocultarse detrás de la isla Colonsay, de la isla Oronsay o de la Gran Islay, y a nuestra observación no podría llevarse a cabo por falta de horizonte. Es verdad, contestó Miss Campbell. Ese sería el último golpe de la mala suerte. ¿Qué podemos evitar buscando una estación situada más afuera del archipiélago de las Hébridas y ante la cual se muestra toda la extensión infinita del Atlántico? ¿Conoce usted alguna, señor Sinclair?, preguntó vivamente Miss Campbell. Los hermanos Melville estaban pendientes de los labios del joven. ¿Qué respondería? ¿A dónde les arrastrarían los caprichos de su sobrina? ¿En qué límite extremo de los continentes del antiguo mundo se fijarían para satisfacer su deseo? La respuesta de Oliver Sinclair les tranquilizó al momento. Miss Campbell, dijo, no lejos de aquí hay una estación que, a mi juicio, reúne todas las condiciones favorables. Está situada detrás de las alturas del Mull, que cierran el horizonte al oeste de Oban. Es una de las pequeñas Hébridas que más se internan en el Atlántico. Es la deliciosa Jona. ¡Jona!, exclamó Miss Campbell. ¡Jona, tíos míos! ¿Todavía estamos aquí? Mañana saldremos, respondió el hermano. Mañana llegaremos a Jona antes de ponerse el sol, añadió el hermano Sam. En marcha, dijo Miss Campbell. Y si en Jona no encontramos un gran espacio descubierto, os aviso que buscamos otro punto del litoral desde John O'Croats, en la extremidad norte de Escocia, hasta el Land's End, en la punta sur de Inglaterra. Y si esto no es bastante... Nos queda un recurso, interrumpió Oliver Sinclair. Daremos la vuelta al mundo. Y aquí termina el capítulo 12. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Si te ha gustado este capítulo, regálame un like y comparte. Déjame tus comentarios. Si es la primera vez que escuchas uno de mis audiolibros, puedes encontrar los capítulos anteriores en mi canal. Muchísimas gracias nuevamente y mañana podremos escuchar el capítulo 13 y el capítulo 14 de esta apasionante historia. Que tengas un gran día.